En el siguiente video vamos a analizar el Producto Interno Bruto y el desempleo a través de algunos ejemplos. En primer lugar, recordemos que el Producto Interno Bruto es el valor monetario de los diferentes bienes y servicios finales que se producen dentro de las fronteras de un país en un periodo determinado. El PIB suele contabilizarse cada 3 meses, es decir, cada 3 meses se calcula el valor monetario de los bienes que se producen en la economía. ¿Cómo se calcula el PIB matemáticamente? Tenemos esta fórmula que nos entrega la sumatoria del valor monetario de los diferentes bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si en un país se produce, por ejemplo, pan, leche y automóviles, entonces vamos a calcular el valor monetario del pan. Tenemos la producción de pan que va a ser Q. Por ejemplo, se producen 100 kilos de pan y se venden a 800 pesos cada kilo de pan. Por lo tanto, tenemos que multiplicar 800 por 100 y ese va a ser el valor monetario del pan en ese periodo. Se le va a sumar el valor monetario de la leche y el valor monetario de los automóviles y nos va a dar una cifra única que es el Producto Interno Bruto. Hay dos formas de calcular el PIB, a través del PIB nominal y a través del PIB real. El PIB nominal es el valor monetario de los bienes y servicios producidos en un periodo determinado expresados en precios corrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos calcular el PIB del año 2000, nosotros vamos a multiplicar las cantidades producidas de cada bien y servicio de ese año por el precio de esos bienes en ese mismo año. PIB nominal del año 2000 es igual a la sumatoria de los precios de los bienes del año 2000 multiplicado por la producción del año 2000 y así sucesivamente. Sin embargo, el PIB real es el valor de los bienes y servicios finales producidos en las fronteras de un país, pero utilizando un año base. Es decir, si queremos calcular el PIB real del año 2000 y luego el del año 2001, lo único que va a cambiar es la producción entre un año y otro. Es decir, en el PIB real del año 2000 vamos a multiplicar la producción del año 2000 por los precios, puede ser de ese mismo año, del año 2000, y luego el 2001 vamos a multiplicar la producción del 2001, pero vamos a mantener los precios constantes al año 2000. No vamos a cambiar los precios como lo hicimos con el PIB nominal. Lo veremos en un ejemplo y explicaremos qué utilidad tiene esto. Entonces, en el siguiente ejemplo vamos a suponer que en un país se producen y se venden solamente bicicletas en diferentes años. Vamos a suponer que este país solo vive de las bicicletas. Entonces tenemos 3 años diferentes, 3 cantidades de bicicletas producidas en los diferentes años y 3 precios diferentes para cada uno de los años. Entonces, si se fijan, la producción aumentó entre el año 2010 y el año 2011 y luego se redujo. Entonces, primero se están produciendo más bicicletas y luego se están produciendo menos bicicletas. Los precios también cambian. Los precios, si nos fijamos, se reducen al año 2011 y aumentan al año 2012. ¿Cómo vamos a calcular el PIB nominal de cada año? El PIB nominal, recordemos que es la multiplicación entre la cantidad y el precio de cada año. Es decir, en el año 2010 es 100 por 100.000, en el año 2011 120 por 60.000, en el año 2012 80 por 120.000. Si nosotros queremos comparar la producción o el valor monetario de la producción entre un año y otro, vemos que el valor monetario de la producción es menor en el año 2011 y mayor en el año 2010. ¿Cuál es el problema de esto? El PIB es una medida de bienestar de la economía. ¿En qué sentido? En términos de producción. Si nosotros vemos que la producción aumentó, significa que las personas están comprando más bicicletas y eso habla de una mejora del bienestar de la economía. Sin embargo, si vemos que la producción disminuye, significa que la gente va a comprar menos bicicletas porque hay menos bicicletas disponibles y eso habla de un empeoramiento en el bienestar. Entonces, el PIB nos refleja cómo ha ido cambiando el bienestar de la economía en términos de producción y finalmente de consumo. Si nosotros queremos comparar nuestro bienestar con el bienestar de nuestras familias hace 50 años atrás, era muy difícil que en un hogar hubiese televisión o automóvil
u otras cosas a lo mejor tecnológicas que ahora disponemos de manera sencilla. Puede que en esa época las cosas fueran más baratas, pero la gente tenía menos cosas. Actualmente las cosas tienen un valor mucho más elevado, pero consumimos más de esas cosas. Tenemos más acceso a comprar ese tipo de tecnología. Por lo tanto, hoy estamos mejor que hace 50 años atrás en términos de cantidad, en términos de que se están produciendo más cosas y estamos consumiendo más cosas. Por lo tanto, el indicador de bienestar como tal se mide a través de la producción. Entonces, si nosotros vemos que hay una reducción del PIB nominal, nosotros pensaríamos que el valor monetario de la economía es más bajo y por lo tanto estamos peor. Pero la verdad es que en términos de producción, las empresas están produciendo más bicicletas y nosotros estamos comprando más bicicletas. Por lo tanto, no deberíamos estar peor. Y de hecho, si ustedes se fijan, estamos comprando más bicicletas y cada una tiene un precio más bajo. En cambio, esta cifra nos está diciendo todo lo contrario. Nos está diciendo que como el PIB nominal es bajo, el valor de la economía es más bajo, entonces debiésemos pensar que estamos peor. El PIB real lo que hace es lo siguiente. Mantiene constantes los precios. A un año base es importante determinar cuál va a ser este año base, en este caso es el año 2010, y va a mantener los precios constantes al año 2010 y lo único que va a cambiar entre un año y otro serán las cantidades de producción. Entonces nos vamos a olvidar que los precios han ido cambiando y nos vamos a fijar únicamente en la producción. Si nosotros vemos que la producción aumenta de un año a otro, entonces el PIB real también va a aumentar porque el PIB real se deja afectar únicamente por la producción, que es lo que nosotros vemos acá. Si se fijan, la producción aumentó y el PIB real también aumentó, porque el PIB real se mueve en la misma dirección que la producción y por lo tanto podríamos deducir que la economía está mejor, porque se producen más bicicletas y se consumen más bicicletas. Luego, hay una reducción de la producción. Por lo tanto, el PIB real se va a mover en el mismo sentido y también se va a reducir. Entonces, esto habla de que la economía está peor que antes, porque se producen menos bicicletas y se consumen menos bicicletas. Si se fijan, en este sentido, el dinero no es lo que cuenta o no es de relevancia máxima para medir lo que es el bienestar entre un año y otro. Cuando queremos comparar el bienestar entre un año y otro, debemos hacerlo a través del PIB real. Si vemos que el PIB real aumenta, significa que sí o sí la producción de la economía aumentó y por lo tanto nosotros estamos mejor porque estamos consumiendo más. Si vemos que el PIB real se reduce, significa que estamos peor que antes porque se está produciendo menos y estamos consumiendo menos. Ahora, claramente el cambio en los precios es importante, pero eso lo vamos a medir a través de la inflación. Entonces, la inflación es una medida que nos permite complementar estas conclusiones que estamos extrayendo a raíz de lo que es el bienestar. Tenemos luego el PIB per cápita. Yo les dije que para comparar el bienestar entre un año y otro es útil utilizar el PIB real. Sin embargo, cuando queremos comparar el bienestar entre diferentes países del mundo, entonces nos quedamos cortos solamente con esta definición. Es necesario hablar de una tercera forma de medir el PIB o el bienestar de una economía, que es el PIB per cápita. El PIB per cápita o PIB por cabeza, por habitante, es la relación que existe entre el Producto Interno Bruto y la cantidad de habitantes que hay en un país. Entonces, ¿cómo se calcula el PIB per cápita? Se calcula de la siguiente manera. Dividimos el Producto Interno Bruto entre el total de habitantes que hay en un país. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo que en un país el valor monetario de los bienes y servicios producidos sea 10 millones, al igual que en otro país, y en uno existan 10 millones de habitantes y en el otro solamente 2. ¿Por qué? Porque si en un país el PIB es 10 millones y hay 10 millones de habitantes, significa que en promedio están gozando de un peso o un dólar
de bienes y servicios dentro de las fronteras de ese país. En cambio, los otros se los están dividiendo esos mismos 10 millones entre dos personas y cada uno está gozando de la mitad. Por lo tanto, entre más alto sea el valor del PIB per cápita, mayor es el bienestar por habitante. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que lo entendamos mejor. En Chile, en el año 2015, las cifras del PIB eran los siguientes. En dólares, el PIB era de 431.802 millones de dólares. En cambio, en Argentina, el PIB era de 930.346 millones de dólares. Si nos fijamos, en Argentina el valor monetario de todos los bienes y servicios que se produjeron ahí era superior al de Chile, era más del doble. Por lo tanto, podríamos asumir que Argentina, en términos globales, está mejor que Chile. Sin embargo, debemos considerar que en Argentina son más habitantes que en Chile y por lo tanto, esta producción que se dividió entre esos habitantes, como son más habitantes que nosotros, vamos a ver que la producción por habitante o el valor monetario de la producción por habitante es mucho más pequeño que en Chile, porque en Chile somos menos que en Argentina. Fíjense bien, si nosotros calculamos el PIB per cápita considerando los habitantes de cada país, nosotros tenemos lo siguiente. El PIB en Chile es 431.802 millones. Sin embargo, en Chile hay 17,8 millones de habitantes aproximadamente. Entonces, si nosotros dividimos esta cifra entre el total de habitantes, tendremos un PIB per cápita de 24.170 dólares al año, en el año 2015. En cambio, en Argentina, si nosotros dividimos su PIB entre el número de habitantes, que son 42,4 millones de personas, entonces el PIB per cápita va a ser inferior. Entonces, podríamos decir que los habitantes de Chile en promedio están mejor que los habitantes de Argentina en promedio. Esta es la mejor forma de calcular o de comparar el bienestar por habitante entre los diferentes países del mundo, porque la gran diferencia que hay entre ambos países o entre los diferentes países del mundo es el número de habitantes. Claramente, el PIB de China va a ser siempre superior al de Chile porque son millones y millones más de personas que las que hay en Chile. Entonces, obviamente, entre más millones exista en un país, entre más millones de personas exista en un país, mayor va a ser la producción y mayor va a ser su valor monetario. Vamos a hablar ahora del desempleo. Económicamente, la población total se divide en dos grandes grupos. En la población que está en edad de trabajar, que son aquellas personas que tienen 15 años y más, y las personas que son menores respecto a la edad de trabajar, es decir, menores de 15 años. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que la población total del país se divide en estos dos grandes grupos. La población en edad de trabajar o PET, que son las personas de 15 años o más, y las que tienen menos de 15 años. Dentro de las personas que tienen 15 años o más, podemos hacer las siguientes agrupaciones. Estas personas que están en edad de trabajar pueden pertenecer a los siguientes grupos. A la población económicamente activa, cuyas siglas es PA, y la población económicamente inactiva, cuyas siglas son PI. En Chile también se conoce como la población económicamente activa como fuerza de trabajo o fuerza laboral. Entonces, los mayores de 15 años pueden pertenecer a la fuerza laboral o pueden estar inactivos. Siguen teniendo 15 años o más, eso es súper importante. La población económicamente activa además se divide entre los que están empleados u ocupados, que son las personas que trabajan, y entre las personas que están desempleadas o desocupadas, que son aquellas personas que están cesantes o buscan trabajo por primera vez. La diferencia entre ambos es que los cesantes alguna vez trabajaron y los que buscan trabajo por primera vez nunca lo han hecho. Entonces,
Por otro lado, tenemos la población económicamente inactiva, que son aquellas personas que tienen 15 años o más, pero no están trabajando ni tampoco están desempleadas. Es decir, no tienen empleo ni buscan uno, porque para ser considerado desempleado debes no tener un empleo, pero estar buscando activamente uno. Por eso eres parte de la población activa, porque activamente tú estás buscando un trabajo. Sin embargo, los económicamente inactivos tienen 15 años o más, pero no tienen empleo ni tampoco lo están buscando. Vamos a realizar un ejercicio acerca de la tasa de desempleo, que es una de las más importantes de todas. La tasa de desempleo o de desocupación o de paro es el porcentaje de la población activa que está desempleada. Entonces se calcula de la siguiente manera. Dividimos el número total de desempleados que hay en un país entre el total de activos. Es decir, el número de desempleados que hay en un país dividido el total de activos. Entonces, vamos a calcular la tasa de desempleo si sabemos que el número total de empleados en un país es 7.565 personas y el número de desempleados es 534 personas. ¿Cómo vamos a calcular la tasa de desempleo? El número de desempleados sabemos que es 534 personas. Sin embargo, debemos dividir entre la población económicamente activa. La población económicamente activa, recordemos que es la suma entre los empleados y los desempleados. Para que tú seas considerado una persona económicamente activa, tienes que estar trabajando o tienes que estar buscando un trabajo. Entonces, vamos a realizar ese cálculo matemático y vamos a llegar a este resultado, 0,066, y lo vamos a multiplicar por 100 para obtener un porcentaje, que va a ser del 6,6%. Por otro lado, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que la cantidad de personas que buscan trabajo por primera vez en un país es de 0,15 millones de personas. Recordemos que para transformarlo a números y no dejarlos expresados con esta palabra millones, debemos multiplicar las cifras que están expresadas en millones, las debemos multiplicar por un millón. Es decir, 0,15 multiplicado por un millón nos va a dar la cifra escrita de una manera más numérica. Entonces, las personas que buscan trabajo por primera vez en un país es de 0,15 millones de personas. Si nosotros hacemos este mapa, donde la población activa se divide entre empleados y desempleados, y a su vez los desempleados son aquellas personas que están cesantes y buscan trabajo por primera vez, entonces vamos a anotar los datos acá. Los que buscan trabajo por primera vez son 150.000 personas. 0,15 millones es lo mismo que 150.000 personas. Multiplicamos 0,15 por un millón y llegamos a esa cifra. Luego tenemos que la población activa es 8.200.000, que es lo mismo que 8,2 millones. Multiplicamos esa cifra por un millón y llegamos a este valor. Entonces, población activa son aquellas personas que trabajan y que no trabajan pero buscan uno. Entonces, la tasa de desempleo es del 4%. Si tenemos que la tasa de desempleo es del 4%, recordemos que si queremos calcular el número de desempleados, los desempleados es el porcentaje, la tasa de desempleo es el porcentaje de desempleados con respecto a la población activa. Por lo tanto, si la población activa es de 8.200.000, calculamos el 4% de 8.200.000 y vamos a llegar a que el número total de desempleados es 328.000. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Si queremos calcular un porcentaje de un valor, es decir, el 4% de 8.200.000, simplemente multiplicamos ambos valores. 4%, que matemáticamente es 4 dividido entre 100, lo multiplicamos por 8.200.000 y llegamos a esos 328.000. Esos son los datos que nos dan y nos piden calcular el número de cesantes y el número de empleados que hay en el país. La población activa es 8.200.000.
Entonces, estos 8.200.000 se tienen que dividir entre los empleados y los desempleados, que son 328.000 personas. Es decir, descontamos las 328.000 personas a la población activa existente y vamos a obtener como resultado 7.872.000 personas. La suma entre los empleados y los desempleados es la población activa. Luego, los desempleados se dividen a su vez entre los cesantes y los que buscan por primera vez. Es decir, la suma de estos nos tiene que dar 328.000. Entonces, ya tenemos a estos 150.000 y para llegar a 328.000 simplemente hacemos una resta y vamos a obtener que el número de cesantes es 178.000 personas.